las aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. ¿Alguien está listo? Todos danzando. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. ¡Arriba! ¡Grita! Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Amada Iglesia del Señor, tengan todos buenos días en el amor de Cristo. Qué bueno estar aquí reunidos, hermanos, aún lejos, pero en el mismo espíritu. Así que yo les invito a que este tiempo ustedes dispongan su corazón, dispongan este tiempo ahí en sus hogares. Permitan que el Señor obre en cada una de las familias de esta iglesia. ¿Qué tal si levantas tus manos, hermano, o ahí donde estés? Declaras este tiempo para adorar al Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque es por tu voluntad, Señor, que nosotros estamos aquí. Tú has muerto en la cruz por cada uno de nosotros, amado Jesús, y entregaste hasta tu última gota por amor hacia nosotros. Y en esta mañana queremos retribuir un poco ese amor, diciéndote, Padre, que aquí estamos buscando de ti, Señor. Como aquella oveja perdida, tal vez venimos ante ti y buscamos sedientos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, quita todo obstáculo que quiera levantarse contra la vida de tus hijos, Padre. Ayúdanos, Padre, a perseverar en tus caminos. Ayúdanos a seguir firmes en ti. Llénanos en esta mañana, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Solo de ti, lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche, Padre, día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti
porque eres tú el que cuida de nosotros. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos da ese aliento cada mañana, Padre. Gracias porque eres tú que nos da la fuerza para seguir, Señor. Aún en medio de estas circunstancias, Padre, queremos pedirte que seas tú el que gobierne nuestra vida, que seas tú el que consultemos todas las cosas, Señor. Que en medio de este tiempo difícil tú sigas siendo nuestro primer amor, Señor. Que tú sigas siendo, Padre, el que guía nuestra vida. Por eso te pedimos que nos llenes, Señor, que llenes nuestra vida con tu presencia, Padre. Que cada acción que tomemos siempre la consultemos contigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor infinito, Señor. ¿Qué tal si en tu casa le dices: lléname, lléname, Señor, dame más de tu... Dile: lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, dame más de tu... Lléname, Señor, lléname, lléname, Señor, solo de ti, lléname, Señor, lléname, Señor, lléname, Señor. Qué hermoso tiempo de la presencia del Señor. ¿Cuántos se gozan en estos tiempos? Hermano, yo sé que ahí en tu casa tú has dicho amén, gloria sea a Dios. Cuánto anhelo en mi corazón, hermanos, que ustedes estén aquí, en la casa del Señor. Cuánto anhelo que podamos danzar, alegrarnos. Yo sé que muchos de ustedes también lo anhelan. Y el Señor está preparando un tiempo hermoso, hermano. Cuando se permita que las iglesias se abran, ven dispuesto con todo tu corazón, hermano, a alabarle al Señor. Y ahí en tu casa también hazlo. Hazlo por ti, hazlo por la iglesia, por el pastor, por tu familia. Hazlo por todo ese sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Amén. Porque mejor es un día en la casa del Señor, amados hermanos. Así que vamos a declararlo. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa y declara: mejor es un día en la presencia del Señor. Prefiero un rincón en la casa
Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que tenemos como iglesia de poder acercarnos a su presencia con alabanza, con gratitud, a ese Dios tan bueno y maravilloso que obra en nuestras vidas con tanto amor y misericordia. Siempre tenemos presente en este tiempo especial que estamos viviendo, tiempo de Semana Santa, o un día como hoy, nuestro Señor resucitó, proclamando para nuestras vidas esa vida eterna. Él es la primicia de la resurrección, mostrándonos que hay vida eterna, que nuestra vida no termina en este mundo, sino trasciende a la eternidad con nuestro Señor. ¿Qué tal si después de este tiempo especial en la alabanza podamos orar, disponer nuestro corazón para su palabra y sea Dios ministrándonos en este tiempo especial? Vamos a orar. Padre eterno, queremos agradecerte por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder acercarnos ante tu presencia. Amado Dios, todo es por tu gracia, por tu amor y grande misericordia. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. Gracias, Dios bueno, por todo tu amor que está obrando en nuestras vidas. Amado Dios, no nos haces faltar un pan en nuestra mesa. No nos faltan, Señor, tus cuidados. Permanentemente estás guardándonos, Señor, de todo mal. Si hoy estamos presentes, Señor, en este tiempo especial, es por tu gracia, por tu amor y misericordia que sostiene nuestras vidas. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios precioso. Amado Padre, en esta hora queremos disponer nuestro corazón para tu palabra. Seas tú ministrándonos, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, tú conoces nuestra vida, nuestros corazones, y solo tú puedes encaminarlos, Señor, a todo el bien que tú estableces para nosotros. Amado Dios, sea tu palabra esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera en nuestros caminos. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y sea tu Santo Espíritu también obrando en mi vida, haciendo instrumento de tu mano. Y como pueblo tuyo seamos edificados, Padre, por tu palabra y por tu Espíritu. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, estamos viendo el tema, el sacrificio del Rey Señor que nos dio salvación. Y como decíamos, un domingo como hoy, nuestro Señor resucitó. Venció a la muerte. Su muerte fue la victoria sobre nuestros pecados. Por nuestro Señor, todo cuanto hizo fue solamente para alcanzar nuestras vidas y regalarnos salvación. Hoy nosotros reconocemos a nuestro Señor como ese Dios todopoderoso que solo por amor entregó su vida. Solo por gracia nosotros podemos tener esa salvación, ese regalo eterno que Dios estableció para nosotros. Recordando Filipenses 2, 6 al 8, que dice: Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Nuestro Señor, a pesar de estar entronado, ¿no?, desde la eternidad, decidió alcanzar nuestras vidas viniendo a este mundo en forma de hombre, y como hombre se hizo siervo, y como siervo para pagar el precio de nuestros pecados. Gracias a ese sacrificio de amor y misericordia que Jesucristo nuestro Señor hizo, hoy podemos tener esa esperanza viva de vida eterna en Él. Así que con esa convicción vamos a ir al principio. La misericordia de Dios se extiende al pecador con salvación por el sacrificio y muerte del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, hombre. Dios nos regaló lo más preciado que nosotros podemos atesorar: salvación y vida eterna. Porque aún estando, dice, muertos en nuestros delitos y pecados, Jesucristo nos estableció esa obra preciosa para regalarnos salvación. En 1 Timoteo 2:5 dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es el único que ha intermediado entre nosotros y Dios, el único que propicia para nuestra vida esa salvación. Él es el único que ha podido pagar nuestra deuda. Él, con su propia vida, alcanzó nuestra salvación. Por ello, nuestro único Señor es Jesucristo. Él claramente dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es ese puente que nos lleva a nuestra relación con Dios, que nos devuelve ese diseño original divino, porque Dios nos creó para tener relación con nosotros. Dice, nos creó para gloria de su nombre. Nos formó como la obra preciosa de sus manos. Somos la creación, digamos, sublime, la corona de toda su creación, porque somos imagen y semejanza de Dios, como habíamos visto en la enseñanza anterior. Pero lamentablemente el pecado nos había apartado de nuestro Creador, el pecado nos había alejado de Él, y Jesucristo tuvo que sacrificar su propia vida para alcanzarnos una vez más, para volvernos a ese diseño original, y que hoy, a través de nuestro Señor, podemos alcanzarlo, gracias al sacrificio que Él hizo. Sigamos avanzando. Veamos primeramente, queremos enfocar básicamente los sufrimientos de nuestro Señor, el precio que Él tuvo que pagar, donde el Señor venció realmente para alcanzar nuestras vidas. Veamos primeramente, vamos a ver para esto Mateo 26, del 30 para adelante. Después dice de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Como vemos, nuestro Señor, después de la última cena, después de cantar los salmos, era una costumbre judía de reunirse, ¿no?, en esta fiesta pascual, donde comían, ¿no?, el cordero sacrificado en memoria de lo que significaba su liberación de Egipto, cuando ellos eran esclavos y Dios los había libertado. Entonces nuestro Señor en esta cena instituye el nuevo pacto, ese nuevo pacto que significaba, digamos, quebrar todo lo que el Antiguo Testamento era el anticipo de lo que iba a ser nuestro Señor, ¿no? Primeramente, ellos tenían que recordar lo que significaba para Israel esta celebración de la Pascua. Nuestro Señor ahí establece, ¿no?, ese nuevo pacto en Él mismo, ya, esa nueva alianza, esa nueva promesa de salvación, pero en Él tenía que ser ese cordero sacrificado que nos dé la libertad, que nos dé la salvación. La cena fue un momento muy especial que el Señor lo había anhelado, donde instituyó este nuevo pacto, ¿no?, en su sacrificio. Es algo que nuestro Señor, dice, anhelaba, quería reunirse con sus discípulos antes de este tiempo difícil que Él tenía que pasar, antes de poder partir a esa muerte que significaba el propósito real para el cual vino a esta tierra, alcanzar nuestras vidas a través de su muerte. Les anuncia que lo abandonarán, como estaba profetizado, ¿no? En Zacarías 13:7 claramente estaba profetizado, decía: mata al pastor y el rebaño se dispersará. Y eso iba a ocurrir esa misma noche.
Y por encima de sus promesas, por más que los discípulos dijeron, no, aunque todos te abandonen, yo no te dejaré, pero el miedo, el temor, porque apresaron a su Señor, los dispersó, los apartó, todos se alejaron del Señor, tal como Jesús les había dicho. Pedro, que estaba seguro que él no lo haría, el Señor aún le añade, no, esta noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Mas él declara que no lo haría, aún daría su vida por el Señor. Sabemos, ¿no?, por la historia, que Pedro lamentablemente no pudo cumplir su promesa. Él, así como el Señor le anticipó, le negó al Señor. Y con ello prácticamente le pasó algo que jamás se le esperaba. No es que él no estaba seguro de lo que iba a hacer, él tenía esa convicción plena de que no lo negaría a su Señor. Si para él significaba todo. ¿Recuerdan cuando Jesús un día les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Él dijo, Señor, ¿a dónde iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él estaba convencido de que, y además en otra ocasión cuando Jesús preguntó, ¿qué dice la gente acerca de mí? Dijeron, no, que dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que has resucitado, etc. Pero Jesús no estaba tan interesado en eso, quería saber qué dicen sus discípulos acerca de él. Y les pregunta, ¿y qué dicen ustedes? Entonces Pedro, como siempre, se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, no, esto, Pedro, no te reveló carne ni sangre, esto viene directamente de Dios. Entonces Pedro estaba completamente convencido y todos los demás discípulos sabían que él era el Mesías, el Cristo anunciado, el Señor que vendría a su pueblo. Pero sin embargo, ante esta situación, ante esta realidad, ante esta circunstancia que ellos viven cuando apresan a su Señor, cuando se lo llevan traicionado por su mismo, aquel en quien Jesús confiaba, que era Judas, prácticamente ellos se sintieron totalmente desamparados, ¿no? Y movidos por el miedo, el temor, todos lo abandonaron. Y Pedro no dudó en negar al Señor. Se había olvidado completamente de su promesa. Ante esa circunstancia, cuando le indican, le señalan, él también estaba con Jesús. Dice, hasta en tu forma de hablar te podemos reconocer. Pero él rotundamente y tajantemente dijo, no lo conozco a ese hombre. Y cuando la tercera vez lo niega, el Señor lo miró y él se acordó, porque ahí cantó el gallo de lo que el Señor le había dicho. Lamentablemente, todos quisiéramos siempre serle fiel al Señor. Las circunstancias siempre van a ser difíciles, las que nos toca enfrentar. Sobre todo cuando prometemos a nuestro Señor, cuando nos esforzamos cada vez más por Él, es cuando más el enemigo obra queriéndonos hacer caer. Lo que le sucedió a Pedro. Por eso, amados hermanos, nuestra dependencia de Dios debe ser permanente, continua, siempre, nunca creyéndonos que podemos, que estamos capacitados, que ya no necesitamos orar, que no necesitamos depender de la palabra, para nada. El ser humano solo, sin Dios, está completamente, prácticamente debilitado. Por eso la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y Jesús dijo claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos depender completamente de nuestro Señor. Solo así podremos enfrentar las circunstancias más difíciles sin negar a nuestro Señor. La agonía del Señor. Después de cantar los salmos, claramente nos dice este texto, en la última cena, Jesús se dirigió junto con sus discípulos al huerto de Getsemaní. ¿Para qué va a este lugar? Porque el Señor necesitaba orar, necesitaba conversar con su Padre, necesitaba fortalecerse porque estaba, como vemos en la palabra, muy angustiado.
antes de enfrentar su sacrificio por el pecado, buscó con profundo clamor en su corazón, casi en agonía, la presencia de Dios. ¿Qué nos muestra esto, amados hermanos? Que los grandes retos de la vida solo es posible enfrentarlo de la mano de Dios. No es posible hacerlo en nuestras fuerzas. Nuestro Señor mismo nos marcó la pauta, marcó el camino, nos muestra con su propia vida que es necesario depender completamente de Dios para enfrentar las circunstancias más difíciles, como en este caso tenía que enfrentar nuestro Señor. Seguimos la lectura, Mateo 26, 36 a 38 dice: luego Jesús con sus discípulos, fue a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. ¿Por qué se lleva a Pedro, a Juan y Santiago? Porque eran sus discípulos más cercanos, para que lo acompañen en su tiempo de aflicción, en su tiempo de necesidad, para que ellos también puedan apoyarlo en oración. Jesús comparte con ellos su tristeza, su angustia. Había llegado el momento de entregar su vida y necesitaba la fortaleza de Dios. Necesitaba clamar al Señor. Necesitaba que Dios lo ayude, que lo acompañe en ese momento crítico de su vida. Que lo acompañe de una manera, como les decimos, de una manera más, como que le fortalezca en todo ese tramo que él tenía que pasar. Que le dé las fuerzas, que dé el ánimo, que no desmaye ante lo que Jesús sabía que iba a enfrentar. Porque como Dios omnisciente de todo lo que venía por delante, él veía todo el sufrimiento que esto significaría, cargar el pecado de la humanidad. Ahora, necesitaba llevar su aflicción a los pies de su Padre y lo fortalezca en el cumplimiento de su voluntad. Jesús mismo necesitaba esas fuerzas que solo Dios puede darlo para que se cumpla la voluntad de Dios. Amados hermanos, ¿cuánto más necesitamos nosotros? Yo sé que Dios anhela que nosotros podamos cumplir su voluntad, pero el cumplir la voluntad de Dios depende completamente cuánto nosotros buscamos la presencia de Dios para nuestra vida, cuánto nos fortalecemos en nuestro Señor a través de la oración, a través del clamor. Hay tiempos difíciles que estamos viviendo, sobre todo ahora por esta pandemia. ¿Cuántos hermanos se han contagiado? ¿Cuántos aún han partido a la presencia del Señor? Son tiempos de clamor, son tiempos en que como nuestro Señor necesitamos fortalecernos, animarnos en nuestro Dios. Necesitamos entender estos tiempos para seguir haciendo la voluntad de Dios. Sigamos avanzando. En el texto, en este pasaje de Mateo 26, 39 al 44 encontramos: enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró, diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Se postró a los pies de su Padre y clamó que lo libre, como dice la palabra, que lo libre de este trago amargo, pero que no sea lo que él quiere, sino lo que Dios quiere. Amados hermanos, Jesús mismo, al ver todo el sufrimiento que venía por delante, le pide al Padre, ¿no? Él como hombre veía su aflicción, veía su agonía, veía el sufrimiento que venía por delante y le pide a Dios, si es posible, evitarle ese trago amargo, que Dios le permita, y si no, pero que no se haga su voluntad, sino lo que Dios ha determinado, tal como Dios quiere. Jesús claramente le dijo a sus discípulos: estoy triste, mi alma está angustiada hasta la muerte. Vemos esa
crisis que nuestro Señor vivía, tristeza profunda, tal vez no solamente por lo que iba a pasar, sino porque su misma gente, sus mismos discípulos no podían ni siquiera acompañarlo en la oración, no podían ni siquiera serle fieles en los momentos más críticos que él pasaba. Y su mismo discípulo en quien confiaba lo estaba traicionando en ese mismo momento, y Jesús lo sabía. Había puesto precio sobre la vida de nuestro Señor. ¿Cuánto valía? 30 monedas de plata, tal como estaba profetizado en la Biblia. Dice, ese es el precio que le daban a un siervo, a un esclavo, y es el precio que pagaban por nuestro Señor. Y su agonía sería por todo lo que significaba por delante, todo el sufrimiento que lo iba a pasar solo de la mano de su Padre. ¿Qué más encontramos? Sus discípulos no pueden acompañarlo porque estaban agotados por el cansancio y la tristeza, porque el Señor les había dicho, me van a traicionar, uno de ustedes me va a traicionar. Y ellos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? Estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que van a traicionar a su Señor? Y Judas mismo le preguntó. No le dijo, mira, es interesante esta parte donde Judas le dice, ¿seré yo maestro? O sea, no lo reconoce como Señor, sino le dice, maestro. ¿Seré yo maestro? Claro que lo habrá dicho en una manera tal vez apartado, íntima, solas con él, de tal forma que ninguno se enteró porque Jesús le dijo, tú lo has dicho. Entonces, conocía claramente el corazón de Judas, sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba buscando la ocasión para entregar a su Señor, para traicionarlo. Como vemos, lamentablemente, esa tristeza que embargaba a sus discípulos, y Jesús todavía les ha dicho, todos ustedes me van a abandonar, porque está escrito en la palabra, herirá al pastor y las ovejas se dispersarán. Todo ello les embargaba. Además, normalmente en esta cena pascual, ellos muchas veces se tardaban hasta muy altas horas de la noche. Y me imagino que el Señor habrá estado con ellos celebrando por lo menos hasta la medianoche. Y de ahí se fue a orar, ¿no? Y sus discípulos estaban cansados, agotados de todo el trajín del día y de todo esto que el Señor les decía. Por eso ninguno pudo apoyarlo en este tiempo de angustia a nuestro Señor. Por segunda vez y tercera vez clama, pero esta vez afirmando su corazón en que se cumpla la voluntad de Dios. ¿Qué le dice? En la segunda vez, luego volvió, dice, a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Ni siquiera una hora. Estaban tan cansados, tan agotados, que dice, sus ojos se cerraban por sí mismos. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, les dijo. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Amados hermanos, eso nos pasa normalmente a todos. Nuestro espíritu, a la verdad dice, está dispuesto a obedecer a Dios, está dispuesto a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero si no oramos, si no nos esforzamos, ¿no? para depender de Dios, para llenar nuestro corazón de esa verdad eterna, lamentablemente no vamos a poder en nuestras fuerzas. Claramente la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes malignas de los lugares, no sé, de los lugares celestiales. No es nuestra lucha en el ámbito natural. Primeramente batallamos en el ámbito espiritual. Y solamente esa batalla lo podemos lograr a través de la oración, a través de la alabanza, a través del ayuno, a través de esa dependencia total de nuestro Señor. Por ello Jesús le dijo, oren para que no caigan en tentación. Pero lamentablemente, por el cansancio y por la tristeza, ninguno pudo batallar al lado de nuestro Señor. ¿Qué más dice la palabra? Dice,
Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. De alguna forma el Señor se había fortalecido en la primera oración, en esta primera hora que había estado orando. En la anterior oración él decía que Dios pasara esa copa de él, que Dios le permitiera no pasar por ese trago amargo. Pero ahora le dice: si no es posible esto, evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. El Señor estaba fortalecido, estaba convencido que necesitaba pasar por eso. Para eso había venido a este mundo. O sea, con total sumisión al Señor se rinde a nuestro Dios, al Padre eterno, y le dice que se haga tu voluntad. Y por tercera vez él igual, ¿no? Ora en esos mismos términos, como vemos acá en su palabra. Dice: cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Nuestro Señor solo prácticamente agonizó en el tiempo más grandioso de su lucha espiritual. Él prácticamente lo hizo, se encontró solo. Los discípulos, a quienes amaba, a quienes había preparado, a quienes los había capacitado durante todos esos 3 años, en ese tiempo, digamos, fundamental de su ministerio, prácticamente ninguno lo acompañó orando a nuestro Señor. Sigamos avanzando. Esto nos lleva al principio. La victoria de la cruz es la demostración más grande del amor de Dios, y Jesús lo alcanzó postrado a los pies del Padre. Getsemaní representa la batalla clave, la más importante que nuestro Señor libró. Ahí es donde verdaderamente, triunfó sobre la cruz. En Getsemaní, postrado a los pies de su Padre. Es ahí donde él afirmó su rostro, afirmó su cabeza, donde irguió y se enfrentó a todo lo que venía por delante. El sufrimiento de nuestro Señor y su agonía fue ahí, porque dice, su clamor fue tan grande de lo profundo de su ser, aún sudando gotas de sangre por la intensidad de su lucha en ese momento, ¿no? De donde el adversario buscaría desanimarlo, buscaría quebrantarlo, buscaría de alguna forma dominarlo para que no suceda lo que tenía por delante. Pero nuestro Señor es ahí donde se afirmó, donde se convenció, donde se sometió profundamente a la voluntad de Dios y decidió ir a la cruz. Decidió sufrir todo lo que venía por delante. Su sufrimiento en Getsemaní no solamente era por el abandono de sus discípulos, por la traición de Judas, en quien tenía tanta confianza, sino también por todo lo que significaba. Cómo se iban a ensañar los verdugos, cómo lo iban a acusar de una manera totalmente injusta, cómo lo iban a condenar de una manera ilegal, ¿no? Juzgándolo en la noche cuando eso no se hace en ningún lugar. Se habían confabulado, estaban listos. Dice, cuando lo apresaron a Jesús, lo llevaron ahí los guardias lo llevaron a Caifás, al sumo sacerdote, y estaban todos preparados, listos para juzgarlo y condenarlo a muerte, porque ese era su objetivo. Buscaban testigos y por más que testificaban no había motivo ni razón para juzgarlo y condenarlo a muerte. Pero sin embargo ellos insistían, buscaron testigos falsos, pero al final ni aun eso los convencía. Por eso es que el sumo sacerdote decide preguntarle, conjurándolo en el nombre de Dios, que diga la verdad, que diga si él es el Hijo de Dios. Y Jesús naturalmente no va a mentir. Dijo que era el Hijo de Dios Altísimo y añadió que ahora desde ahí van a verlo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes para gloria eterna.
¿Y qué dijo el sumo sacerdote? Rasgó su vestidura de sacerdote y dijo, blasfemia, blasfemia. Entonces todos los demás dijeron, es reo de muerte. Lo condenaron inmediatamente a muerte porque dijeron, ¿qué más testigos necesitamos? Y de su propia boca ha blasfemado contra Dios. Y para Israel, de acuerdo digamos, a la ley de ellos, la blasfemia se pagaba con pena de muerte. Y eso buscaron en nuestro Señor y lo lograron. Pero Getsemaní representa esa lucha de nuestro Señor. Es ahí donde Él vence todo eso. Es ahí donde Él afirma. Por eso es que cuando lo juzgaron, Él soportó todo. Perdonó todo. Él no se quejó. Dice como fue llevado como oveja al matadero, pero sin queja, sin protesta, de una manera que Él mismo se entregó a la muerte. ¿Por qué? Porque eso representaba la voluntad del Padre para salvación eterna. Cuando leemos la palabra, cuando Él fue crucificado, habían horadado sus manos, sus pies, lo habían hecho sufrir el dolor más cruel e inhumano jamás perpetrado en un ser humano, porque Él dice fue totalmente molido, desfigurado, su rostro no tenía parecer, él prácticamente era varón de dolores, totalmente maltratado de una manera cruel. Pero sin embargo, en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su corazón lleno de amor seguía amando a las personas. Seguía el Señor consciente de que era gente que no entendía lo que estaba pasando. Ni sus propios discípulos habían entendido lo que Él estaba haciendo en la cruz. ¿Por qué tenía que morir? Ni siquiera ellos recordaban lo que el Señor les había dicho. Pero al tercer día resucitaré. Es necesario que el Hijo muera. Es necesario que el Hijo del Hombre pase por esto. Porque sólo así alcanzarían la vida eterna, el perdón de pecados. Como vemos, Getsemaní representa todo el sacrificio que nuestro Señor tuvo que cargar para alcanzar nuestra salvación. Es ahí donde Él alcanzó la victoria. Lo demás solamente fue ya la fortaleza de nuestro Señor hasta el cumplimiento final. Pero ahora vayamos a lo que significa la cruz para nosotros. El corazón del mensaje del Evangelio es la muerte de Jesús en la cruz. Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días, Dios lo resucitó. Es decir, con su muerte y resurrección, proclamó nuestra victoria de vida eterna para todos. Ahora, la muerte en la cruz estaba reservado solo para los peores criminales. O sea, mire hasta qué punto consideraron a nuestro Señor, que era necesario que Él muera, pero con una muerte cruel, inhumana, totalmente reservado para gente criminal. Pero nuestro Señor era santo y sin pecado alguno. Nunca había cometido injusticia alguna, pero sin embargo fue condenado como el peor de los criminales. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y en otra versión, en Dios habla hoy, dice, el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Jesús tuvo que pasar la cruz, porque gracias a ello nosotros alcanzamos la salvación. Sigamos avanzando. Jesús murió en la cruz entonces para redimir al ser humano. El hombre era esclavo del pecado por naturaleza, tal como dice Romanos 6:20. Este pasaje dice, cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia, simplemente al servicio de la maldad, de la injusticia. Cuando vivíamos en pecado, éramos totalmente egoístas,
totalmente centrados en solo nosotros. Y en otro texto, en el Salmo 51:5, dice: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, totalmente arraigados para la maldad. Y también éramos esclavos del pecado por nuestra conducta. Juan 8:34 dice: Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Es decir, ya esa es nuestra forma de ser. El hombre sin Dios así siempre está tendiendo al pecado. Es lo que es su naturaleza, es algo natural, normal. Por eso que, ¿no?, cuando estábamos antes sin Cristo, mentir era algo natural, algo normal. El que no mentía pues era un tonto, ¿no? Siempre y cuando la mentira era para su provecho. Pero, ¿qué pasó cuando Jesús murió? La muerte de Jesús, el Señor, dice, abrió la puerta para dar libertad a todos los que creyeran en Él. Es la puerta al cambio total, a una nueva vida, a una vida conforme a la gracia de Dios. Marcos 10:45 dice: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Cuando nosotros hemos sido transformados por nuestro Señor, hemos entendido que estamos en este mundo para servir. Así como nuestro Señor vino al mundo para servir y no para ser servido. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo, es nuestro maestro. 1 Timoteo 2:6 dice: porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos y como testimonio dado por Él a su debido tiempo. Él es el que nos rescató de esa vana manera de vivir. Finalmente, ¿cuál es el primer efecto de esta obra preciosa que hizo el Señor para nosotros? Primero, pertenecemos a aquel que nos compró a precio de la muerte de Jesús. Es decir, ya no nos pertenecemos, ya no le pertenecemos al diablo. Antes le pertenecíamos, éramos su propiedad, hacíamos lo que Él quería. Ahora le pertenecemos a Dios. Somos su propiedad. Él nos compró a precio de su Hijo. No pagó, dice, con plata ni oro, sino pagó con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar nuestras vidas. Por eso 1 Pedro 1:18-20 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios decidió alcanzar nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesús murió para expiarnos para librarnos del pecado, para pagar nuestro pecado. Dice: por causa del pecado, el hombre estaba alejado de Dios e incapacitado para restablecer esa intimidad, esa comunión con Dios. No podíamos, no había esa posibilidad porque nuestro pecado nos apartó completamente de Dios. Es como un muro que nos bloqueó y que no podíamos acercarnos a Dios. Por más que el ser humano clama, ruega, está postrado, es decir, hace lo que sea, no puede porque hay un muro que es el pecado que lo bloquea, que no le permite acceder a Dios. Jesús quebró eso, rompió eso, allanó ese muro y tendió ese puente que nos acerca a nuestro Señor. Romanos 5, 6, 8 dice: Cristo murió por nosotros en el momento preciso cuando éramos incapaces de salvarnos, siendo enemigos de Dios. Es muy difícil que alguien muera por salvar a una persona justa, pero quizás alguien pudiera arriesgar su vida por una persona buena. En cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aun cuando éramos pecadores, aun cuando no merecíamos lo que es nada. Ahora, la muerte de Jesús quebró todos los impedimentos y ahora estamos en paz con Dios, tal como dice la palabra. Romanos 5:1 dice: puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios. Ya no nos mira como reos de muerte, ya no nos mira condenándonos, ya no, tenemos paz con Dios. Ahora podemos acceder
ante su trono de gracia con toda confianza. Segundo efecto de la obra preciosa de Cristo en nuestra vida. Dios es nuestro Padre, del cual jamás seremos separados. Dios nos adoptó como sus hijos y no hay nada en este mundo capaz de apartarnos de ser hijos, de su amor. Como dice Romanos 8:38, dice: estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice la palabra. Nada, dice, podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea nuestro Dios. No hay nada capaz de apartarnos de ese amor que no merecíamos, de ese amor divino. Entonces, por causa del pecado, el hombre perdió su herencia, pero por la muerte de Jesús somos sus hijos y herederos de Dios. Qué tremendo es esto, amados hermanos. Al que no merecía nada, Dios todavía nos da herencia en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:17 dice: y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. La palabra, como dice, ¿no? Puesto que sufrimos con Él. Amados hermanos, yo sé que nuestra vida en Cristo no es de sufrimiento, no es algo duro para nosotros, pero sí es solamente una disposición de corazón de vivir para nuestro Señor. Así vengan pruebas, dificultades, sabemos que la mano poderosa de Dios siempre estará para sostenernos, para socorrernos, para levantarnos. Por eso Pablo claramente dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiere decir que siempre podremos pasar todo tipo de circunstancias y situaciones si dependemos de nuestro Señor. Tercer efecto: todo lo que tenemos y tendremos es parte de lo que recibiremos en la eternidad. ¿Qué tenemos? Una nueva vida, somos hijos de Dios, pasamos de muerte a vida, hemos sido justificados, tenemos herencia juntamente con nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo tenemos salvación y vida eterna. 1 Pedro 1:3 dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios tiene guardada en el cielo. ¿Qué sucedió? Nuestro Señor no solamente murió, fue sepultado, sino al tercer día resucitó. Es la primicia de la resurrección que nos permite tener esa esperanza viva, que un día nosotros también, por más que muramos, porque Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Pero cuando nuestro Señor venga, sabemos que Él dice, lo primero que hará, dice, resucitarán primero los que han muerto en fe, creyendo en el Señor, y los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos con cuerpos eternos, cuerpos angelicales, para vida eterna. Una vida de gloria, una vida donde se complete realmente esa salvación que estamos esperando. ¿Qué dice la palabra? Dice: nos ha hecho nacer nuevo en Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Amados hermanos, nuestra esperanza en Dios es preciosa, es grandiosa y realmente es lo más maravilloso que Dios nos ha podido dar. Terminemos en esta enseñanza con esta realidad. Confiemos que la perfecta obra de Jesús garantiza nuestra victoria eterna, no solamente en este mundo, sino nuestra victoria eterna con nuestro Señor, porque tenemos vida eterna con Cristo. Hebreos 4 dice, en el 14 dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe,
que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Amados hermanos, Dios ha hecho todo lo necesario a través de Cristo Jesús para que tengamos la oportunidad de alcanzar esa preciosa vida en nuestro Señor. No solamente en este mundo, sino en la eternidad con Dios. Muy bien, ¿qué tal si para terminar podamos darle gracias a Dios de lo profundo de nuestro corazón por esta gran salvación que Cristo alcanzó por nosotros? Sabemos del costo, como hemos visto, fue profundamente doloroso y cruel, pero sin embargo, nuestro Señor no escatimó pasar todo ello viendo nuestras vidas restauradas, sanadas, nuestras familias alcanzadas para gloria de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, amado Dios. Amado Padre, sabemos que el precio que pagaste para alcanzar nuestra vida, Señor, nos regalaste salvación, no porque lo hemos merecido, no porque hayamos hecho algo bueno, sino, amado Dios, todo lo has hecho por amor, por misericordia. Dice, viniste al mundo a buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Y realmente estábamos perdidos, amado Dios, sin esperanza, en un camino de vanidad, un camino, Señor, que llevaba directamente al infierno. Por ello te damos gracias, eterno Dios, por alcanzar nuestras vidas. Sabemos, Señor, que tú estás perfeccionándonos en estos tiempos, por más duros que sean. Tú estás, Señor, obrando en nuestras vidas con amor y misericordia. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, por todos los cuidados que tienes, Señor. A pesar de estas duras luchas que tenemos, Señor, con esta pandemia, tú nos sostienes cada día. Amado Dios, gracias. Oramos por aquellos que estén enfermos. Sea tu mano poderosa, Señor, obrando en sus vidas. Tú seas, Señor, derramando tu gracia sanadora y, Señor, puedan ser librados de este mal. A aquellos que están en UCI, ten misericordia, Padre. Un milagro tuyo, Señor, los levante y puedan alabarte, puedan bendecirte, amado Dios. Oramos por aquellos hogares donde hay dificultad económica, Padre. Ten misericordia, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro proveedor, que tú eres quien bendice la obra de nuestras manos. Tú seas, Señor, proveyendo a cada hogar conforme a la multitud de tu gracia, amado Dios. Oramos también, Padre, por los hogares donde hay conflictos, dificultades, Señor, pleitos. Amado Dios, sea tu paz alcanzando, sea tu gracia sosteniendo esas vidas, amado Dios, y que tu perfecto amor, Señor, prevalezca en medio de nuestras familias. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Estos tiempos sean, Señor, tiempos victoriosos, porque, Señor, nuestra esperanza en ti es viva, Señor, como dice tu palabra. Gracias, Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Bendito Dios. Gracias por tu palabra y por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Podamos siempre regocijarnos en nuestro Señor. Sigamos firmes en nuestra fe, participando con fidelidad de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y sirvámosle con amor. Nuestro servicio a Dios comienza siempre en nuestra familia. Dios los bendiga, amados hermanos. Que tengan una bonita semana.